¿Qué nos está pasando? Señores, hablando del caso de P. Diddy, que cada día que pasa, señores, se conocen más detalles de las fiestas que hacía este rapero. Y es que parece que se le podría complicar el caso y Tania Charry desde Los Ángeles nos explica por qué. ¿Por qué, Tania? Adelante. Hola, Tania, no creo que se debe decir que se le podría complicar. O sea, ya está tan complicado que yo no sabía que se podía complicar más aún. Adelante. Imagínate, Lili, ¿cómo estás, Clarisa? Si no se podría complicar cuando hay más de 50 personas, entre hombres, mujeres, que estarían demandando a P. Diddy, aunque es una demanda legal, pero civil, perdón. Pero fíjate que yo quiero contarte una cosa que está pasando aquí en Los Ángeles. Hay una especie de temor dentro de las celebridades porque hay como una mafia que está tratando de vender videos que se grabaron en las fiestas de P. Diddy, videos que se grabaron en la casa de Nueva York, en casas como esta que está a mis espaldas, que era aquí en Los Ángeles, que aquí se grabaron supuestamente estas fiestas porque, según cuentan, él tenía cámaras en todos los rincones de su casa. Entonces, las celebridades, muchas de ellas estaban participando en las fiestas, en aquellas fiestas, las prohibidas, vamos a decirlo, y no sabían que los estaban grabando. Entonces, aparentemente, hay mucha gente que está buscando los videos y otras que se están aprovechando y le están diciendo a algunas celebridades: tengo el video, te lo vendo antes de salir a la luz pública. Hay muchísimas cosas que están pasando con P. Diddy y aquí está la historia. Más de 50 mujeres estarían incluidas en una demanda colectiva que dicen que sufrieron agresiones y abusos sexuales por parte de P. Diddy. El anuncio lo hicieron los abogados de la firma, que dicen también que los testimonios de las supuestas víctimas son desgarradores. Pero lo nuevo en esta demanda es que algunas de las víctimas habrían sido menores de edad. Esto cambiaría completamente el panorama de la situación del rapero. Sabemos que hay un abogado que tiene más de 50 clientes contra P. Diddy, pero eso es casos civiles. Lo que están tratando de recuperar es dinero por las víctimas. Ahora, si hay víctimas que son menores de edad, puede ser que en muchos casos la cantidad de dinero va a ser mucho más grande. Ahora, en el caso criminal, si estamos hablando de menores de edad, puede ser que la sentencia puede ser más grave para P. Diddy. Pero la sentencia que él puede tener ya ahorita es cadena perpetua. Como sabemos, los cargos de Diddy son tráfico sexual, secuestro y crimen organizado, ocurridos durante las famosas fiestas que hacía el cantante, en donde muchas celebridades asistieron. Ahora están apareciendo muchos videos del rapero y parece que son cientos y cientos los videos que encontraron los federales que supuestamente se grababan en las casas de P. Diddy sin que los asistentes se dieran cuenta. De hecho, ahora se dice que supuestamente encontraron videos de Jennifer López con Diddy cuando estaban de novios y que lo que estaba en los videos enojó tanto a Ben que por eso decidió divorciarse. Por ejemplo, la abogada de otra demandante de P. Diddy reveló que le intentaron vender una cinta de una persona súper conocida que estaba en una de las fiestas de Diddy teniendo sexo y que aparentemente esta persona no sabía que estaba siendo grabada. Dice que se lo intentaron vender o si no, salía este video a la luz pública. Diddy sigue en la prisión de Brooklyn, pero ya no está en vigilancia por riesgo de suicidio. Fue visitado por su familia y se alista porque está decidido a hacer su declaración en el juicio, algo que, según los entendidos, sería impactante de hoy. La próxima audiencia de este caso está pautada para el próximo 9 de octubre. Son muchas las audiencias que van a existir en este caso, obvio, antes de que comience el juicio como tal, ¿no? Como les dije en la historia, el abogado ha dicho que P. Diddy está tranquilo, que está preparándose para su defensa, pero sobre todo para llegar al estrado, para hacer su declaración. Imagínense ustedes todas las implicaciones que esto puede tener, ¿no? Todas las preguntas que se le pueden hacer a P. Diddy, sobre todo con referencia a otras personas, otras celebridades que podrían estar asistiendo a sus fiestas y que él podría confesar o podría decir muchos detalles. Oye, se está preparando para llegar a estar frente a un juez. ¿Cómo se prepara uno para estar frente a un juez a defenderse de todo esto, Tania? Porque al final sí entiendo que la gente que iba allí, iba a disfrutar, iba a formar este relajo, como imagínate, eso no es el problema. Yo creo que el problema consiste en... Que había menores de edad. bueno,
que Exacto. habían también mujeres que la obligaban y la mantenían ahí por decía días. Tania, hasta hoy no se había hablado oficialmente de que había menores de edad. Y en mi opinión esa era supuestamente la defensa que él tenía, que todo lo que se hizo fue por consentimiento, que todos eran adultos, que a nadie se le puso una pistola en la cabeza para hacer nada, ni para hacer, ni para tener relaciones sexuales, ni para andar desnudos por todo. O sea, ¿cuál es la defensa en este momento? ¿Qué tú crees? La principal defensa de él, lo acabas de decir, es que eran adultos y que no se obligó a nadie a hacer cualquier cosa que le hubiesen propuesto a la otra persona. Y hay que dejar muy en claro que las 50 personas que están interponiendo esta nueva demanda es una demanda civil. No tiene nada que ver con el caso que tiene federal que por el que está preso en estos momentos Puff Daddy. Ellas lo que están pidiendo es dinero. Ahora, probablemente las autoridades, la fiscalía podría llamar a una de estas personas para que declarara y ahí le aumentan una pena a Puff Daddy, porque cuando se incluye a una menor de edad en un caso de abuso sexual, por supuesto, es mucho más extensa la condena. Ahora, ¿y qué va a estar pasando octubre 9? Mencionaste una fecha que es la próxima vista. El octubre 9 va a haber una nueva audiencia de parte de los abogados. Han solicitado esta audiencia. No es el inicio del juicio como tal. Pensamos y según los especialistas me han dicho que el juicio comenzaría aproximadamente en 9 meses, tal vez 10 meses, pero son audiencias para incluir algunos papeles y estaremos muy pendientes para contarles aquí en El Gordo y la Flaca lo que pasará el próximo mes de octubre. Muchísimas gracias, Tania Charry, por toda esa información. Señores, estaremos muy pendientes de este caso, que todos los días va a estar dando algo de qué hablar, estoy casi Que segura. Flaca, ¿será que cada famoso que aparezca en las fotos y videos ahora que comenzaron a salir tendrán que ir a aparecer a decir? Yo no creo, porque todo el mundo de la industria ha estado por una razón u otra, no tiene que ser necesariamente en una de las fiestas ni involucrados en esto. Incluso la semana pasada que tú no estabas, hubo un grupo de latinos que los pusimos acá en El Gordo y la Flaca, fotos que están dando vuelta por las redes sociales desde Ozuna hasta Shakira, ahora vemos a Marc Anthony, o sea, pero todos o hicieron negocio o trataron de, no sé, por cualquiera sea el motivo. No quiere ser que tengan nada que ver con lo que está involucrado en este momento P. Diddy. Así es que, nada, todos los días saldrá algo, estoy segura.